Tal, queridos hermanos y hermanas? Muy buen día. Les saludo a su amigo el diácono Antonio Cervantes en este su rincón del diácono, ya en este domingo 14 de enero. Ya llegamos a la mitad de este primer mes del año y vamos a meditar la palabra de Dios. Espero que hayan ido a misa. Si están viendo ya tarde este video, si lo están viendo tempranito, pues ojalá que vayan a misa el día de hoy. Recuerden, es importante acudir al llamado del Señor una vez a lo que nos pide como obligación. Una hora a la semana es el sacrificio que Dios nos pide que hagamos y que realmente no debe de ser un sacrificio porque siempre es para nuestro bien. Pero bueno, vamos a entrar en materia, mis hermanos. Empezamos con el libro el primer libro de Samuel. Las lecturas hoy parecen hablar de la vocación. Hablamos de vocación. Pensamos que es solamente para los sacerdotes, para los diáconos, para los religiosos. Es para la vocación a la que hemos sido llamados cada uno de nosotros. O sea, tú has sido llamado a una vocación, a lo mejor a ser madre de familia, a lo mejor a ser padre de familia, a lo mejor a ser médico, no sé. Tenemos todos una vocación. La vocación principal, el llamado principal es a vivir en el amor, a vivir cerca del Señor. Jesús siempre tiene la iniciativa de buscarnos. El problema es que a veces no lo encontramos. Y hoy vemos el llamado, la vocación de Samuel y la vocación de Pablo, parece, de Pedro, perdón, aquí parece empezar a vislumbrarse. Una de las cosas principales que nos preocupa a nosotros en el día de hoy y a través de los tiempos es el ser felices. Todo mundo queremos ser felices, que queremos que nuestros hijos sean felices. Todo el mundo estamos en busca de la felicidad. El problema es dónde la buscamos. El primer libro nos dice, en la primera lectura, Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 3 versículos del 3 al 10 y 19 está en el contexto en el cual Dios se había alejado al parecer un tiempo. Tenía rato que no había profetismo, no había la intervención de Dios para enviarles mensajes, pero es que la gente estaba alejada de Dios. Hoy Dios se toma a Samuel. Recordemos que Samuel fue entregado por su madre Ana, porque lo tuvo, Dios se lo regaló ya como un milagro. Ya veíamos en días pasados cómo Samuel es entregado en el templo y entonces se queda a servir a Elí, se queda a servir a Dios y se duerme donde está el arca de la alianza, mientras Elí está dormido en su habitación. El Señor le empieza a hablar a Samuel. Samuel siempre dispuesto escucha la voz y responde. El problema es que responde y confunde el llamado. Va con Elí y le dice, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? 3 veces sucede lo mismo. Las primeras 3 veces Elí simplemente le dice, no, yo no te llamé, ve a dormirte. Pero al ver esa tercera vez, Elí lo que ha pasado se da cuenta que es Dios, que es el Señor el que le está hablando a Samuel. Entonces le dice, ve y duérmete. Y si oyes nuevamente la voz que alguien te llama, tú dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Fíjense qué interesante, veíamos el domingo de Epifanía, quiénes eran nuestras estrellas que nos habían llevado hacia el Señor, o si habíamos sido estrellas para alguien. Aquí Elí es la estrella para Samuel, la estrella que le clarifica el camino para responderle al Señor. Y entonces ya la cuarta vez que el Señor le habla a Samuel, Samuel siguiendo los consejos de Elí, le dice, habla Señor, que tu siervo escucha. Y entonces termina muy hermosamente la lectura porque dice, dice, Samuel creció y el Señor estaba con él y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Qué importante es que seamos dóciles, que como personas mayores demos buenos consejos a los jóvenes y que como jóvenes sigamos esos consejos de los mayores y que no creamos que por ser niños, por ser demasiado joven, Dios no quiere nada de nosotros en ese momento. Dios elige a los pequeños y elige a Samuel siendo un joven todavía, un pequeño, para que fuera el profeta de Dios. Y luego la primera carta a los Corintios. Aquí nuevamente vemos dónde busca el hombre la felicidad. Aquí más bien se confunde a veces la felicidad con el placer. Corinto era una ciudad muy próspera comercialmente. Había mucha gente de diferentes lugares que iban a comerciar, pero una de las cosas que más se comerciaban era el cuerpo de la mujer. Había mucha prostitución, había mucho libertinaje. Entonces Pablo les habla de una manera muy directa. Yo pienso, hay 4 cosas importantes que están aquí y la primera son las primeras palabras que le dice. El cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor. Eso es algo que nos debe de tener claro.
Nosotros sí podemos buscar placer, por supuesto, pero nunca a través de la fornicación, nunca a través de hacer un mal uso del cuerpo. Y luego dice dos cosas muy hermosas. Dice, sus cuerpos son miembros de Cristo. O sea, aquí nos deja claro que nosotros, como iglesia mística, formamos parte del cuerpo místico de Cristo. Entonces, al dañar nuestro cuerpo, estamos dañando el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y luego remata diciendo, su cuerpo, que dice, o es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sopas. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahí está el Señor. Tu cuerpo es más importante que el templo donde vas el domingo a misa. El templo donde vas el domingo a misa es el lugar donde se convoca a la comunidad para unirse y a estar en contacto con el Señor. Pero en tu cuerpo, ahí en tu corazón, ahí está el Espíritu Santo desde el día de tu bautismo. Y lo último que dice, no son ustedes sus propios dueños. La gente que dice, yo soy dueño de mi cuerpo y hago con él lo que quiera, y me tatúo, y me maltrato, y me emborracho, y me drogo, y aborto, y muchas justificaciones diciendo, yo hago con mi cuerpo lo que quiera. Y aquí Pablo deja claro, ustedes no son dueños de su cuerpo. El cuerpo lo tenemos prestado y un día lo tenemos que entregar, y un día nos van a pedir cuentas, qué es lo que hacemos con el cuerpo. Por eso dice Dios, dice, ustedes no son dueños, sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Fíjate, aquí está hablando ya de lo que pagó Jesús por nosotros, con su propia sangre nos compró. Por eso dice, glorifiquen pues a Dios con su cuerpo. Y luego en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42, es muy interesante porque nos repite también un evangelio que habíamos leído hace algunos días. Primero, Juan da testimonio de Jesús. Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos de Juan que estaban con él, que aquí nuevamente vemos cómo Juan fue esa estrella que guió a sus dos discípulos al camino hacia Jesús. Juan no se quedó con la soberbia de decir, no, yo quiero tener más seguidores. A Juan lo que le quería, por eso decía, es necesario que yo empequeñezca para que él sea grande y entonces les allana el camino a los demás, a los discípulos, para que sigan. Estos dos discípulos se van a seguir a Jesús, Jesús los ve, y fíjense la pregunta que le dice Jesús, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Hace rato les decía, lo que buscamos es felicidad, lo que buscamos es todo lo que nos haga felices. Pero aquí es bien interesante la respuesta de los dos discípulos, porque le dice Jesús, ¿qué buscan? Ellos le contestaron, ¿dónde vives, Rabí? O sea, no es qué, sino a quién. ¿A quién buscamos? Y esa es la pregunta que tú debes de hacer. ¿Qué buscas para encontrar la felicidad? Y la pregunta debería ser, ¿a quién buscas? ¿Dónde buscas la felicidad? Esa es la cuestión. Nosotros buscamos la felicidad de teniendo comodidades, teniendo un buen trabajo, teniendo un buen sexo, teniendo un buen... Todo, a veces cuando todo está bien, hasta decimos, ay, esto es vida. No, hombre, Dios me tiene bien consentido. Pero cuando nos va mal, cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades y cuando parece que se nos viene una tras otra, decimos, esto no es vida, es puro sufridero, pues ¿dónde va a parar esto? Y es que nosotros equivocamos el camino de la felicidad. Por eso Jesús dice, bienaventurados los que sufren, porque serán consolados. O sea, el sufrimiento y el dolor es parte de nuestra vida. O sea, no es algo ajeno porque el mismo Jesús lo vivió. Entonces, el sufrimiento, el dolor, no es algo que nos quite la felicidad. Es algo que nos hace por un momento hacerla a un lado porque tenemos, oye, si murió un ser querido, no vas a estar contando chistes o diciendo, ay, qué feliz soy porque se murió mi mamá, mi papá, mi hermano. Claro que no. Se vas a vivir un dolor y un sufrimiento porque es parte de lo que te toca vivir en ese momento. Pero tienes que salir de ahí. Les decía yo que así como conservamos la cruz todo el año en nuestras casas, deberíamos de conservar el nacimiento. Yo por aquí tengo el que les mostré ese día. Un nacimiento aunque sea pequeño. Claro, no vas a tener el arbolito todo el año con el nacimiento grande que pones. Pero que tengas un nacimiento pequeñito donde nada más están Jesús, José y María el bebé en el pesebre y a lo mejor los animalitos a un lado, pero lo importante es ese misterio de Jesús, José y María, porque ahí te enseña cómo Jesús, José y María no tenían las mejores condiciones para tener un bebé, no estaban en un hospital, no estaban con un médico, con una partera que los atendiera, no tenían anestesia para evitarles el dolor, no tenían clima, no tenían televisión para estar viendo mientras llegaba. Y sin embargo, ellos eran felices
porque no, su felicidad ellos no se fijaban y ese es un problema para nosotros el día de hoy. Nosotros que muchas de las veces lo que nos quita la felicidad, la tranquilidad, es pensar lo que no tenemos. Es que yo no tengo una pantalla grandota, tengo una televisión chiquita. Es que yo no tengo una residencia grande para que mis hijos vivan cómodos, tengo una humilde casa. Pues no te fijes en lo que no tienes, fíjate en lo que sí tienes. Tienes a tu familia, tienes a tu esposa, tienes a tus hijos, tienes al Señor en tu casa. Por eso es importante tener ese nacimiento. La Madre Santísima, Virgen María y San José nos enseñan a ser felices con lo que tienes, sin importar lo que no tienes, porque a veces realmente, a veces decimos sin importar lo que nos hace falta, pero realmente, ¿qué nos hace falta para ser felices? Ellos tenían al niño Jesús en sus manos, a su lado, y eso era el culmen y el centro de su felicidad. Les decía yo de ese filósofo que le gustaba ir al mercado y decía, me encanta ver todas las cosas que están vendiendo porque veo tantas cosas que no necesito para ser feliz. Y ahí está el meollo de nuestra felicidad. Tú no eres feliz, mi hermano. Eres casado, tienes a tu esposa, tienes a tus hijos, tienes tus padres, tienes vida, tienes salud. Y aunque estés enfermo y aunque tengas problemas, esas son situaciones temporales. Por eso San Pablo dice, nosotros ponemos la mirada en lo que no se ve. O sea, cuando le hagan la autopsia a tu mamá, no va a encontrar no van a encontrar por ningún lado en el cuerpo el amor que tu mamá te tiene. Cuando me hagan la autopsia en mi cuerpo, no van a encontrar en ninguna parte, ni en el corazón, ni en el hígado, ni en ningún lado, van a encontrar el amor tan grande que tengo por mi esposa, por mis hijas, por mis nietos, el amor que tengo por mi comunidad, por las personas, porque en ellas veo a Cristo. El amor no se ve físicamente, no se palpa, pero lo sientes. Así como dice una canción que como en la soledad del templo, sin ver a Dios se siente su presencia. Claro, Dios está siempre presente y es lo único que necesitamos para ser feliz. Por eso los católicos, los que tenemos una fe firme en Dios, soportamos más dolor que los ateos o las personas. Ya habíamos dicho de ese experimento que hicieron alguna vez de infringir toques de dolor a las personas en diferentes circunstancias. Unos de ellos estaban viendo un paisaje hermoso, otros estaban sin ninguna motivación y otros estaban orando ante una imagen del Señor. Y los que toleraban el dolor más grande eran los que estaban orando viendo las imágenes del Señor. Él es el que nos da la felicidad. Y en este segundo domingo de Adviento tenemos que ir recapitulando lo que ya vivimos en el Adviento, en este segundo domingo de tiempo ordinario, perdón, lo que ya vivimos en el Adviento, la preparación, lo que ya vivimos en el goce y en el disfrute del nacimiento de Jesús, ahora tenemos que planificarlo en nuestra vida diaria. Tenemos que llevar ese amor, esa alegría y esa paz que el Señor trajo con su nacimiento. Tenemos que vivirla ahora en nuestra casa, en nuestros hogares, con nuestra familia. Y entonces tenemos que agudizar los oídos como Samuel para decirle, habla Señor, que tu siervo escucha. Y vas a ver que el Señor nunca te pide algo que tú no puedas cumplir. Sí, te pide que entregues a tu padre que acaba de morir, pero también Él entregó a San José cuando murió, murió primero que Él. Jesús también entregó su cuerpo para que tú pudieras tener vida. O sea, Jesús nunca pide nada que Él no haya hecho ya antes por nosotros y sobre todo nunca pide nada que tú no puedas soportar. Y realmente sabe que cuando te pide que te despidas de tu ser querido y que lo entregues, porque lo único que estás entregando es el cascarón. La esencia de lo que era de tu ser querido está todavía en tu corazón y está vivo en ti. Y está en un lugar esperando la resurrección final donde va a volver a reunirse contigo y con cada uno de sus seres queridos. Sigamos viviendo el amor, mis hermanos. Esa es la vocación a la que estamos llamados. Hoy al final, cuando le llevan a los dos discípulos, uno de ellos era Andrés, y luego va y le dice a Simón, su hermano, hemos encontrado al Mesías, y va y se lo presenta. Jesús al verlo le dice, tú eres Simón, pero de hoy en adelante te llamas Pedro, que significa roca, Kefas, porque esa es la nueva vocación. Eres la roca en la que voy a cimentar mi iglesia. Y parte de esa iglesia somos nosotros, y la iglesia de Cristo es una iglesia feliz. Pídele al Señor que te oriente dónde encontrar la verdadera felicidad y conviértete tú en instrumento de felicidad para todas las personas que te rodean. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Recuerda que lo importante no es qué buscas, lo importante es a quién buscas.
Te mando un fuerte abrazo y un saludo para ti y toda tu familia.